Me llama la atención que las mejores versiones están vertiendo el hecho de reino de Dios y reino de los cielos. Miren qué interesante que en el último capítulo de Hechos, en esta versión dice que Pablo predicaba con toda libertad, anunciaba, es verso 31, 28, 31 de Hechos. Pablo anunciaba con toda libertad el reino de Dios. Pero no es, yo estoy leyendo esta versión, pero en esta versión dice, anunciaba el reinado de Dios. Es mucho más correcto. Voy a leer completo aquí en esta, dice, enseñaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Entonces hay un poquito de confusión, ¿verdad? ¿Qué era lo que enseñaba al fin? Y como se está hablando de la expansión del reino por medio de la iglesia, entonces más correcto que Pablo anunciaba, por eso lo dice aquí en esta versión, Schogel, dice, predicaba Pablo el reinado de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo Mesías. Fíjense. Bueno, ahora lo vamos a explicar. Entonces, como estamos viendo la estructura de la iglesia, digamos que la expansión del reino, ¿cuál reino? ¿El de Dios o el del Mesías? Son dos. El reino mesiánico es el preámbulo y es futuro, aunque también tiene presente, lo voy a explicar. Futuro es el reino del Mesías, Jesús. Cuando regrese, entonces empieza a instalar el reino de los cielos, que es el que trae el Mesías, que es el reino que el Mesías quería poner hace 2000 años, pero que lo rechazó Israel. Como lo rechazó Israel, entonces, mientras lo vuelve a poner, lo vuelve a proponer, regresando, tiene que hacer un nuevo Israel. Ojalá que me esté explicando. Entonces, el nuevo Israel que va a sustituir al otro es la iglesia. El viejo Israel es el Israel nacional. Entonces, tenemos que aclarar cuál es lo que se va a expandir. Nosotros estamos invitando a expandir el reino. Eso es todo lo que tenemos que hacer. No expandir la iglesia Elim, ni expandir la iglesia Benecer, ni la iglesia Maranata. Por eso vamos a modificar todo eso, ya estamos platicando con los ministros. Vamos a quitarnos los nombres particulares y nos vamos a poner el nombre común. Y va a hacer eso, van a ver ustedes. Porque en los días de Pablo, como vamos a entrar en la estructura, ¿no? En los días de Pablo no había iglesia Maranata de Éfeso, ¿verdad? No había iglesia Benecer de tal cuarto, no había iglesia Rey de Reyes de tal otro lugar. Era iglesia de Cristo en Éfeso, en Corinto, en tal parte. Bueno, si hubieran, como han de haber surgido muchas congregaciones de la iglesia de Cristo en un solo lugar, entonces para diferenciarlo solo poner la dirección. Iglesia de Cristo, zona 18, número tal, o lo que fuera, y la dirección. Así ya sabemos que donde va a estar el logotipo de Iglesia de Cristo, de tal lugar, ya sabemos que es lo mismo. O debe ser lo mismo. Muy bien. Pues Pablo anunciaba lo presente primero. Por eso dice el reino de Dios. Pero vamos otra vez a la versión aquí. El reinado de Dios. Eso era lo que predicaba. Acuérdense que él es el perito arquitecto, no solo perito arquitecto, es el
apóstol de los paganos, el apóstol de la gentilidad. Entonces, como ahora no hay judío ni griego en la iglesia, entonces hay que ver quién es el técnico para estructurar la iglesia universal. Pablo. No es ni Pedro ni ninguno. Los demás auxilian con la doctrina, la parte que a ellos se les dio. Pero el responsable es Pablo. ¿A quién le vamos a preguntar? ¿A quién le va a preguntar el maestro de obra? Al arquitecto responsable de la obra. No le va a ir a preguntar a otro. Pues. Muy bien, entonces ahora dado eso, explicamos, ¿verdad? Que el reino futuro es el mesiánico. ¿Por qué futuro? Porque no ha venido. Ahora, si el reino mesiánico no ha venido, no lo podemos expandir. Porque para expandirlo tiene que venir. Entonces, ¿cuál es el que vamos a expandir? El de Dios. ¿Cuál es el de Dios? No es el reino de Dios, sino el gobierno o reinado de Dios en cada uno. O sea, mire, para explicarlo mejor, hay que hablar del reino futuro que va a ocupar toda la tierra. Ese es el reino mesiánico. Va a ocupar toda la tierra, no va a haber más, ya no va a haber más necesidad de expandirlo cuando lo instalen, pues, porque ya va a estar toda la tierra ocupada. ¿Y dónde van a estar los enemigos? En el infierno. Así de sencillo. Entonces ya no va a haber necesidad de expandirlo, porque ya llenó todo, pues. Pero mientras viene el Señor a implantarlo, no a instalarlo instantáneamente, sino a implantarlo, a imponerlo, mientras se tiene que expandir el reino presente. Bueno, ahora vamos a ver, ¿cuál es el reino presente? El reino presente es el reino de Dios. A ese se refería Cristo. El reino de Dios no lo esperen porque ya vino. ¿Cómo así? Sí, ya vino. Si usted tendría que señalar dónde está, en cada uno, o no está. Pero sí está, acuérdese que es reinado, no es reino. Eso quiere decir que el reinado entró con el rey para que le obedezca. Entonces el reinado es cuando le obedece. Entonces quiere decir, hagamos aquí no un examen visible, pero si usted no está obedeciendo, usted no está en el reinado. A usted lo están invitando a que se sujete al reinado. Es aquello que dijo Cristo, ¿por qué me llamáis Señor? Si no hacéis lo que yo digo. Entonces ahí no había reinado. Ahí había un aparente reino, pero ¿dónde estaba? ¿Dónde está el rey que no le obedecen? ¿Dónde está el reinado de un rey que solo manda y nadie le responde? Bueno, entonces yo creo que ya he explicado eso. Entonces entendemos mejor por qué dice que Pablo predicaba el evangelio del reino, del reinado de Dios y del Mesías. Bueno, como vamos a entrar en la estructura de la iglesia, seguir pues en la estructura de la iglesia, vamos a ver qué dice el libro de los Hechos. Pues. Ese es el que nos está sirviendo de normativa. No hay reglamentos, no hay modelos humanos, porque van a perdonar los nombres. Vamos con los bautistas, ese no es el modelo. Vamos con la iglesia Elim, no es el modelo. Usted pensó que no iba a poner la iglesia Elim. Vamos con la iglesia tal o cual, no es el modelo. ¿El modelo cuál es?
la iglesia que Cristo organizó. Ahora, usted note que muchos dicen, no, a mí me lo organizó el Señor, dice la iglesia tal. No, 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 no. Él no organizó iglesia de fulanos, ni de sutanos, ni de menganos, ni de perencejos, ni de pericos de los palotes. Él lo que fundó fue su iglesia. Muy bien. Entonces va a ser iglesia y reino o reinado en la medida que nos sometamos. Por eso alega una iglesia grande, alega, nosotros somos la verdadera iglesia, porque nos fundó desde un momentito. Lo que fundó él es el nuevo Israel. Ahora, ¿dónde está el nuevo Israel? En ninguna denominación. En la iglesia de Cristo que se sujeta. Sea que esté en este templo o en cualquier otro, o que se vaya de aquí para otro lado si no obedece. Por eso no esté usted pensando que esa iglesia grande, universal le llaman, por tener los templos del principio, es la verdadera iglesia. Porque la verdadera iglesia no está ni localizada en un templo, ni en un lugar, sino donde está la organización y el organismo que Cristo estableció. De la misma manera que no hubiera sido arca del Señor si Noé hace a su modelo el arca. Eso hubiera sido el arca de Noé. Pero el arca de Dios no. Porque por eso le dijo, así me lo vas a hacer, ¿eh? Así, 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 así. Y entonces hubo salvamento. Traslademos la figura. Organice usted su champita, su organización, su iglesia, pues. Hágala a su manera. ¿Será iglesia de Cristo? ¿Esa será la iglesia tal o cual? Y usted se arriesga que si será la iglesia o no la iglesia verdadera. Por eso no nos pongamos apellidos. No rotulemos ni compremos o recompremos, fue la frase, lo que Cristo ya compró con su sangre. Bueno, vamos a avanzar un poquito en la organización. En el libro de los Hechos, capítulo 1, desde luego vamos a empezar otra vez a ver qué recogemos ahí. En primer lugar, tenemos en el libro de los Hechos 1, tenemos antes de la era de la proclamación del reino de Dios, del reinado, no se acostumbra uno, del reinado de Dios. Antes de eso, había caos. Eso me estoy refiriendo antes de Génesis. Había caos. Note usted que se necesitaba organizar aquello nuevo para que desapareciera el caos. Trasladémoslo a la iglesia, que es lo que nos interesa. Había que hacer la iglesia. Cristo iba a ascender. No estaba organizada. Había que organizarla. Había que ordenarla. Y así que la ordenara, llenarla con su espíritu. Y con el espíritu de Dios. Bueno, vamos a ir por partes. Bautizar la iglesia es otra de las fases de la estructuración. Infiere dos términos. Por cierto, estábamos platicando ayer con el hermano Alex. Dos términos. Empapar y sumergir. Porque bautizar. Bautizo. No me acuerdo cómo se dice exactamente la palabra en baptizo. Pues. Yo no soy griego, ¿verdad? Baptizo. Vaya. Ese bautizo implica dos cosas. O es empapamiento, o es
sumersión. Entonces esas dos fases no se excluyen una a la otra. Hicieron mal los que dijeron, como es solo mojar, pues echar un poquito de agua. Como es sumergir, metían hasta adentro. Pero eran las dos cosas, dos aspectos. ¿Por qué? Porque la figura se derivó del lugar de no sé dónde, de donde estaba una iglesia, de que teñían las ropas, tintes. Entonces, metían la ropa para darle el color que querían, la metían, la empapaban y ya estaba bautizada. Por eso se usa la misma palabra. O la metían adentro del tinte y ya estaba sumergida. Pero no era la misma llenura de lo empapado que de lo sumergido. Lo que era empapado era hasta que teñía todo. Se quedaba todo teñido. Pero lo sumergido se quedaba nadando en la pura esencia. Entonces se derivan las frases ungimiento para hacer ciertas diferencias y bautizar con espíritu. Pero bautizar con espíritu todavía no engloba ser llenos llenos del espíritu y llenos de espíritu. Parece que no hubiera diferencia. Dice que llenos de espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu Santo lo circunde y lo empape. Pero eso no quiere decir que usted está con la persona del Espíritu Santo adentro. Sino que está como que si dijéramos, lo rodea. Ya usted rodeado de Espíritu, empapado de Espíritu, estaría usted ungido. Pero no tiene la persona, necesariamente. La persona del Espíritu no solamente va a estar sobre, como sería el empapamiento, sobre, sino sobre y adentro, pero ya como persona. Ahora, ¿qué es lo que da poder? ¿Qué es lo que da dones? Fíjese bien, lo que da dones es el empapamiento, no la sumersión. Por eso los profetas del Antiguo Testamento eran ungidos y tenían dones, pero no estaban con la persona del Espíritu Santo, estaban empapados de espíritu. De espíritu. Por eso es que funcionaban hasta que eran ungidos. Por eso el Señor Jesús, como un representante de la humanidad, bajo la ley primero, la primera fase, fue hasta que lo empaparon, que tuvo dones. Claro, es un caso único el de Cristo, porque Él siempre tuvo la persona del Espíritu Santo, porque en esencia era el mismo, ¿no? Pero no nos confundamos haciendo todos esos análisis, sino que veamos qué ejemplo nos está dando Él como hombre. Fíjese que viene Él, siendo Dios, no a hacerse como hombre, sino se hizo hombre. No a parecer hombre, sino se hizo carne. Se hizo hombre. Ahora, si asumió las funciones de hombre, humano, tenía que asumir las funciones y los riesgos del humano, limitaciones, etc. Por eso él dijo antes de venir que renunciaba voluntariamente a los atributos, no
a otra cosa, no a la divinidad, a los atributos. ¿Qué son los atributos? Los atributos no son los dones. Los atributos son las facultades inherentes de la divinidad. Omnipresencia, omnisciencia, omnisapiencia, todos los omnis. Ahora eso hubiera hecho que Cristo, si viene así, Jesús viene así, hubiera estado en todas partes. Y hubiera estado con todo poder. Omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en todas partes. Y eso no es cierto, no estuvo en todas partes. Cuando se limitó, estaba en un lugar y lo tenían que ir a buscar ahí. Si te hubieras ido, si no te hubieras ido, mi hermano no se hubiera muerto, le dijeron. O sea, que sabían que donde él estaba había vida y si se quitaba de ahí, no había vida. Entonces, todo esto lo explico, ¿sabe por qué, hermano? Porque vamos a entender detalle por detalle para que usted esté bien empapado, ahí sí que empapado, de la estructura. Y entonces usted va a decir, bueno, esa es la estructura que dice la Biblia, no que dice el hermano fulano, el hermano otro, inclusive. ¿Me someto o no me someto? Bueno, si se quiere someter a la Biblia, se somete. Si no, pues no. Sencillamente. Por eso me estoy esforzando en dar esto. Y hoy temprano estaba yo pensando que íbamos a ver, porque ya hemos visto bastante, hermano, aunque no lo suficiente. El Señor llamó a los suyos para implantar, no, para proponerles el reino. O sea, a Israel, no el reinado. El reinado se los propuso cuando él encarnó, dijo, yo soy el rey. ¿Qué estaba proponiendo? Reinado y rey y reino. No queremos reino, ni queremos que nos reine, que reine sobre nosotros. No quieren ni rey, ni reinado, o ni reino, mejor dicho, no quieren ni reinado, ni reino, no. Bueno, me voy y me voy a buscar otros. Él puso la parábola, hermano. Dijo a los judíos del que puso la viña y la arrendó Israel, les ofreció que la usufructuara. Luego dice, como no fueron dignos, como no dieron los frutos del dueño, entonces les quitará. ¿Qué haré con ellos? Les quitaré la viña, la herencia, el reino, reinado, el reino, y se las daré a otros. ¿Quiénes son esos otros? El nuevo Israel, la iglesia, que den su fruto a su tiempo. Oiga. Quiere decir que también van a ser desheredados los que no den el fruto. Porque si fueron desheredados, ¿no? Los otros, ¿no? Ahora, imagínese usted que estemos ahí queriendo hacer uso de que no nos vamos a perder y que esto y que el otro y que lo demás. Pero si con los del primer reino, que es el mismo, ofrecido, les digo, los echó porque no fueron dignos. Entonces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? No hay que ser muy inteligentes para saber qué nos va a pasar si no damos los frutos. Es más, como si lo asimilamos como una siembra y una cosecha, ¿qué se cosecha? Ojalá que se coseche todo lo que se sembró, pero ¿qué se cosecha? Lo que fructificó. Lo demás, claro, se corta, pero para echarlo al fuego, para hacer las rosas aquellas fuegos que hacen después de las siembras. Para quemar todo lo que ya no sirvió, pues. Pero, ¿qué pasó? Los frutos no los quemaron ahí.
Los frutos los recogen y los llevan al mercado. Pues, ¿qué se cosecha? Lo que da fruto. Hermano, yo no estoy sentenciando a nadie, porque me estaría sentenciando a mí mismo. Si no damos el fruto, no nos cosecha. Ahora, ¿y estarán perdidos los demás que no sean cosechados? Pues todavía hay misericordia en cierto tiempo en que van a hacer una recogida de cosecha que no maduró a su tiempo y del rebusco. Igual que en la agricultura. Pero después del rebusco, se acabó. Así. Ahora, nota usted que van a haber 3 tiempos de recogida. La recogida de las primicias, frutos que maduraron antes de la cosecha. Llevados. Frutos que maduraron en el tiempo previo a la cosecha. Entonces lo recogen todavía. Pero eso ya no es primicia. Esa es cosecha. Y los frutos que no maduraron en la cosecha, que maduraron de último, son los del rebusco. Y después de eso, todo quemado. Parece fácil. Bueno, pero como estamos hablando de la estructura, entonces la estructura es que el Señor, cuando reunió a los 12, usted se imagina si dormía con ellos y comía con ellos. Se estaba todo el día, hermano, y solo apuntaron lo más importante para la salvación, que quedara aquí. Pero ¿qué platicaría en una hora que no se escribió? En una hora. ¿Qué instrucciones les daría cómo iba a ser la iglesia, el nuevo Israel? Si 4.000 años se pasó la teofanía y los enviados explicando cómo sería el viejo Israel. Ahora, ¿cree usted que al nuevo Israel no le va a decir cómo? Si es el Israel eterno. Entonces les va a decir al detalle mínimo. Y ese es el esfuerzo de ahora, hermanos. Que al detalle mínimo pongámonos en orden. Porque nos pueden sorprender y avergonzar, porque no, eso no es así. Eso no es así. Entonces mi deber y el deber de todo ministro es decir la verdad y no por amistades malentendidas tapar la verdad. Para que no se me vayan. No pongamos difícil. Hay una iglesia, hermano, aquí en Guatemala. Y dice, no, ni siquiera diga que es evangélico. Mire, porque entonces nos van los fulanos. No diga que es así o así, porque se nos van los otros. Entreténganlos nada más, porque lo que nos interesa es que estén aquí. Yo quiero ver qué cuenta le van a pedir a ese señor al final. Yo por lo menos no quiero que me vayan a pedir cuentas y que las dé malas. Yo quiero llegar a un día como Pablo, diciendo, Señor, yo les di todo tu consejo. Limpio soy de la sangre de Pablo. Porque le di todo el consejo. Si no damos fruto, no nos cosecha. Ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera. Tampoco va a decir usted, pues si no me voy en la primera, me voy en la segunda o en la tercera. No. Momento. No, momento. Son 3 tandas, pero el Señor sabe a quién le va a dar las oportunidades, porque la oportunidad es una vez. Y en vida. Una vez y en vida. Si usted era de acá y no lo aprovechó, ya no se va en la segunda, hermano. Si era de aquí y no lo aprovechó, no se va en la tercera.
Si era de aquí y no lo aprovecha, mucho menos se va a ir si ya no hay cuarta. Entonces que quede cerrado que en la estructura de la iglesia no hay salvación después de la muerte. Aquel estribillo que han usado algunos, este pecado no será perdonado ni en esta vida ni en la venidera. No, eso quiere decir que si no se lo perdonan aquí, tal vez se lo perdonan allá. No. ¿Sabe qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el pecado que aquí se comete, que no se perdonó aquí, cuando lo cometan los que van a estar allá, lo cometen en el siglo venidero, tampoco se los van a perdonar. Pero no quiere decir que si no se lo perdonaron aquí, tal vez se lo perdonan allá, ya no le dan segundo chance. Los apóstatas de las primicias no se van en primicias. Ahí está el pecado, ¿eh? Ni en este turno, ni en el venidero. En ese turno el apóstata también se lo poncha. No será perdonado ni aquí, ni aquí. Eso quiere decir. Bueno, por lo menos yo le estoy dando todo el consejo. El que lo agarre, y el que no, que lo devuelva. Hay una gran pregunta en la estructuración de la iglesia que es clave. Hechos 1. Aquí los números nunca los alcanzo a ver yo. 6 creo que es. 6. No, ponen como que con microscopio o con telescopio. Dice, Hechos 1, 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, ya dijimos, y por eso no lo repito, ya dijimos que se completó el número de los dirigentes de la iglesia, 12, para que se viniera la plenitud del Espíritu, el bautismo del Espíritu. Entonces ya el reinado de Dios. Ahora cuando venga el reino de los cielos, no tampoco se va a poder decir está aquí, está allá, porque va a estar en toda la tierra. Doctor, con relación al bautismo del Espíritu Santo, como que mi pregunta es si el Padre es el que predestina el bautismo del Espíritu Santo a la Virgen pura. ¿Qué emplear predestinar? Ahí no cabe predestinar. Por el hecho de que no todos tienen el Espíritu, pero no todos lo van a el Espíritu Santo lo tienen todos, pero el bautismo sí, no pero todos ¿por lo qué tienen. se menciona predestinar? Por el hecho que el Padre es el que escoge a la esposa. Pero no la escoja sino hasta que uno ha escogido. Por eso te insistí en que no pongan la palabra predestinó. Nadie lo predestinó para salvarse y a otros va a perderse. Entonces, el Espíritu Santo va a venir y el que lo anhele, el que lo pida, pero que para todos es la opción ahora. Para todos, dice, los que Él llamare, y para todos los hijos de Israel, y para esto, aparte es que lo quieran recibir. Perdona que yo insistí que no se diga predestinar, porque entonces parece que ya todo viene arreglado, y ¿para qué voy a estar yo pidiendo si no estoy entre los predestinados? Ya me llevó el río. Hermano, disculpe, cuando el Espíritu Santo como persona vino sobre los 12 o sobre los que estaban en el aposento alto, no se les metió, porque se supone que en el parto gemelar, para que hubiesen creído en Cristo, ellos ya lo tenían adentro. Mi pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo antes de que haya sido persona en el Pentecostés? O sea, es que la persona, ¿es un espíritu de Jehová? La persona del Espíritu Santo como Espíritu de Dios, sí. Porque aparte, así como hay Verbo y Jesús, ¿verdad? Que es el mismo. Sí. Así hay Espíritu de Dios y Espíritu Santo. Ok, o sea que antes de ponerse sobre, era Espíritu de Dios. Cuando viene a la tierra, es Espíritu Santo. Vamos a ver.
Cuando en la esencia está Dios, divinidad, no hay Padre, Hijo, Espíritu Santo como personas en la esencia. No hay subordinaciones, se reconocen como una unidad. Ok. Pero cuando ya va a venir entonces el Espíritu, ahí el Espíritu Santo no se llama Espíritu Santo, se llama el Espíritu de Dios. Lo que está ahí, la divinidad. Ahora, cuando ya se habla de la persona del Espíritu Santo, es que se desprendió y con una misión específica vino y se convierte ya activo en Espíritu Santo. Ahora bien, cuando se hizo la creación, ¿cómo dice Génesis? Porque está como divinidad, esencia. Y no como persona. No. Ahora cuando viene a ejecutar, ¡sea la luz! El Espíritu Santo actuando. Ahora, el Espíritu Santo actúa como Dios, no como el Hijo que se limitó. Cuando el Hijo se limitó, no actuó como Dios. ¿De acuerdo? Por una sola razón, porque tenía que venir a morir. Ahorita y el Espíritu Santo no viene a morir. Pero Él está limitado también. No, ahí voy. Como Él es Dios sin limitación, porque la limitación tendría que ser voluntaria. La de Cristo fue voluntaria. No le obligaron a comprimirse. Dice, Él renunció voluntariamente. Se anonadó. No lo anonadaron. Bueno, muy bien. Entonces, el Espíritu Santo envuelve todo como Dios. Entonces, como Dios está en todas partes. Entonces, en el Antiguo Testamento, ya al describir el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo como Espíritu de Dios, como Dios Espíritu. Y aun cuando es Espíritu Santo, sigue siendo Dios Espíritu sin limitación, porque no viene a morir. Está en todos lados. Envuelve todo. De tal manera que cuando Cristo vino limitado, y después perdió la limitación, y volvió a ser Dios. Perdón, nunca dejó de ser Dios. Volvió a ser lleno de atributos. Pero el irse, como cuando el Espíritu Santo vino como persona en Pentecostés, al estar como persona en Pentecostés, solo está en los 120 visiblemente como persona, los dones, pero sigue estando en todos lados, porque ahí está en ellos, pero está también en todos lados, porque no se ha limitado. Otra explicación. ¿Cómo puede, eso lo estaba cocinando ahí en El Salvador? Aquí está mi hermano Héctor, ahí lo acabo de ver, González, ya se desapareció, se fue. No sería arrebatado ya. Bueno, usted sale a la calle, hágame favor. Usted sabe que el amor existe, ¿no? Sí. A ver cuántos saben que existe el amor, o duda todavía. ¿Usted ha visto el amor? Salga a la calle a buscar el amor, a ver dónde lo encuentra. ¿Verdad que no lo encuentra? No va a decir usted, ahí va el amor, porque se lo llevan al manicomio. ¿No? ¿Será posible percibirlo? ¿Ah? ¿Cómo lo percibe? O sintiéndolo, o viéndolo encarnado en alguien. Entonces el amor lo ve usted en alguien que ama. El amor lo siente si usted lo tiene. Igual que Dios. Entonces, si en nosotros no encarna el Espíritu de Dios, ¿cuándo van a ver a Dios aquí? Si Cristo no hubiera encarnado y lo vieron, ¿cómo
sabríamos de Dios lo que sabríamos del amor. Pero si no encarna, si nunca estuvo en una persona o en alguna persona, ¿cómo lo va a sentir alguien? ¿Y cómo lo va a ver en sus efectos en alguien? Para mí es la mejor explicación de Dios, que es amor, pero que lo tienen que ver en una persona. Entonces, Cristo está en mí, muy bien. Pues que se vea. Bueno, no se va a ver la cara de Cristo, se van a ver los efectos. Entonces ahora para contestar que el Espíritu Santo antes, durante y después que estuvo como persona aquí, está en todas partes. Bueno, y lo último, cuando nos arrebaten o resucitemos, ¿vamos a seguir siendo templos del Espíritu Santo? Precisamente cuando nosotros ya no tengamos ningún impedimento, cuando seamos transformados a imagen de Cristo, vamos a ser templo del Espíritu Santo, pero no individualmente, colectivamente. Nunca dice que somos templo, al ver el contexto, nunca dice que somos templo nosotros en el sentido individual. Aun cuando dice, vosotros sois templo del Espíritu, está hablando de la iglesia. En cambio, a nosotros se nos dice que somos miembros de ese cuerpo. Ahora bien, si somos miembros de ese cuerpo, usted no puede decir que su mano es usted. Pero en cierto sentido sí es usted, ¿verdad? Pero como parte. Por eso cuando dice, hacen meticulosidades estas, ¿verdad? Cuando dice, hasta que todos lleguemos a tener la estatura del varón perfecto. Ajá. No va a creer que es en lo individual, si no, no se va nunca a la iglesia. La imagen del varón perfecto es de toda la iglesia. Pero van a haber distintas estaturas dentro de la iglesia. Van a haber más, de más importancia y de menos importancia. ¿Cómo lo explicara? No habría rangos si no hubiera diferencias. Entonces, nosotros vamos a hacer un día, ¿sabe cuál es la diferencia de nosotros? Vamos a hacer un día templo. La diferencia con Cristo. Cristo dijo que su cuerpo era templo. Y él sí era templo. Pero ¿por qué era templo? ¿Y por qué nosotros no podemos decir que somos templo? Vamos a ser templo. Lo voy a explicar. Porque Cristo no tenía reinado de Dios nada más. Ni tenía reino de Dios en él. Sino que como no había área pecaminosa, estaba todo dado. Entonces el empapamiento nunca, jamás puede ser total, sino en Cristo. En nosotros todavía no. Ahora, ¿por qué? Haga el caso que hay un área, vamos a decir que quedó una de las 99, una nada más, para concediéndonos, poniéndonos magnánimos. Bueno, ese pedacito, cuando lo empaparon, no agarró color. Por eso no podemos ser templo. Por ese pedacito que falta. Cuando nos transformen y glorifiquen, entonces todo. Eso se llama plenitud. Entonces por eso es que dice que cuando tomemos la estatura del varón perfecto, todos, entonces tomaremos la plenitud de Cristo. Efesios. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto y a la plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo no la podemos alcanzar con perdone la palabra, hermano, con este pellejo chapín, hermano. De misco, pues. Hermano, dice esta pregunta, ¿cuál es hoy nuestra condición? ¿Estamos empapados o sumergidos en el Espíritu?
¿Cubiertos y llenos? Sí, llenos en el sentido empapados. Llenos hasta que de veras estemos llenos. Llenos quiere decir que ya nos falta más. Ahora, por muy saturado que esté una persona empapada, siempre debe faltar alguna fibra, ¿no? Algo. Lleno es lleno. Fíjese que cuando dice, hasta que todos entren al 11:24 de Romanos, hasta que toda la plenitud entre, plenitud, ya no cabe más. Y si ya no cabe más, ya está todo lleno, pues. ¿Cómo lo explicara? Si cabe algo más, no está lleno. Ok. Hermano apóstol dice, por favor, ¿podría ampliar sobre el bautismo por aspersión e inmersión? ¿Los dos son conceptos? Sí, pero no de lo mismo. Si nosotros nos bautizáramos solo por aspersión, y no hay dos, ¿verdad? No hay dos bautismos, entonces estaríamos diciendo, pues me están empapando, ¿verdad? Pero el concepto es la totalidad futura, me están sumergiendo. Ahora, muy distinto es que me están sumergiendo a que ya me sumergieron totalmente. Claro que lo metieron totalmente, pero usted no ha dado todos sus poros para que eso lo inunde. ¿Ah? Bueno, pero aunque sí, por ejemplo, Naamán fue progresiva la sumersión, no fue total, pero eso fue progresiva conforme se dio que la lepra salió. Claro, y además, a la séptima zambullida, sale Naamán sin lepra. ¿Y qué? ¿Que no servían las otras zambullidas? ¿Cómo no? Estaban. Hasta que. Esa es la idea. La idea es que nos han sumergido ya, y eso es el bautismo de agua, estamos diciendo, ya nos metimos con él totalmente. Pero ya estaremos totalmente llenos. Va a llegar el momento en que vamos a estar totalmente llenos, semejantes a Él. Y todavía dice semejantes, no dice iguales. Por eso el Padre, el Hijo, cuando ascendió, o iba a ascender, voy a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Por qué puso dos categorías de Padre? ¿Por qué no dijo, voy a nuestro Padre? Yo voy al mismo de ustedes, pero el mío es diferente. Para mí, el mismo es, pero para ustedes es en otro grado. Porque Él nunca tuvo pecado y nosotros a cada rato. Porque Él es Dios y nosotros nunca vamos a llegar a ser Dios. Dioses, sí, pero no Dios. Hermano apóstol, hay otra pregunta aquí que dice, aunque se corten espiritualmente los ancestros, según dio a entender usted, ¿siempre persistirán en el ministrado? Por favor, amplíe. Entonces los ancestros serían superiores a Cristo, o al poder de Cristo. Los ancestros son reales, son verdaderos. Yo podría mostrar, no en un pasaje, centenares de pasajes de la Biblia, que no tiene razón el que los niega. Pero, usted lee en Ezequiel, y en el Antiguo Testamento decía, ¿por qué tenemos nosotros los hijos la dentera de lo que los padres se comieron agrio? Eso se llama ancestros. Pero usted va a leer en el Nuevo Pacto, ya no se dirá más, ellos se comieron las uvas agrias
y nosotros tenemos la dentera. ¿Qué está diciendo? Va a llegar el momento que se va a cortar en Cristo todo eso, pero en la medida que lo entreguemos. ¿Por qué hay ancestros funcionando ahora? Por culpa de uno, por no entregarlos, por no rendirlos, por no darlos a que Cristo los anule, si Cristo es más poderoso que todo. Amado doctor, el reino en el trono y sus normas futuras. Estas normas deberían de estar hoy en nosotros para que se cumpla el verso que dice, Él les contestó, ustedes están en el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera todo se les hace parábola. No nos hagamos los campeones. Yo creo que estamos mejor que los del mundo, pero no mucho mejor por culpa nuestra. Si nosotros diéramos todas las áreas al Señor, ya seríamos dioses aquí, dioses con minúsculas, aquí. Cuando en esta versión que tengo acá, Tugerciana, dice que cuando la víbora mordió el dedo de Pablo, Hechos, ¿verdad? Dice, me llamó la atención porque aquí dice algo muy bonito. Ay, ¿dónde está hecho? Aquí está hecho, en la parte del naufragio. 27, mire cómo dice. Dice, entonces, o será en la Shohel. ¿No me quieres buscar aquí en la Shohel? Bueno, búscame ahí, 27, cuando está la víbora. 28.3, gracias. 28.3. Miren cómo dice. Pablo había recogido un poco de leña, etcétera, y entonces se le quedó la víbora colgando el 4. Y dijeron, sí, en el 6 está, en el 5. Yo lo voy a leer aquí literal, es aquí, también no en la Shohel, aquí está. ¿También? ¿Cómo dice ahí? ¿Cómo dice el 6? No, quiero ver. Sí, el 6. Los otros esperaban que de un momento a otro se hinchara o cayera muerto de repente. Aguardaron un rato y viendo que no le pasaba nada anormal, cambiaron de parecer y empezaron a decir que era un dios. Ahí está, sí, es un dios. Es que en las otras no dice así, ¿va? O sí dice. ¿Un dios dice? Él era Dios. Aquí dice un Dios. La diferencia es un. Sí, es que hay una. ¿Quieren leerlo en la Reina Valera? Valera, parvularia. Y en la. Esa no es Valera. Valera, la parvularia. Un Dios con minúscula. En la aramea, ¿qué dice? Bueno, pues en alguna parte leí yo que era. Sí, como que era Dios. Lo que quiere es un Dios con minúscula. Entonces quiere decir que la máxima expresión del poder de Dios a la vista de los hombres en nosotros es que vamos a ser vistos, aunque ahí momentáneamente fue visto Pablo como con halo de sobrenaturalidad, sobrehumana, un Dios, pero nunca dice como Dios. Como un. Esa es la diferencia. Muy bien. ¿Otra pregunta? Hermano pastor, en relación a lo que hermano Baeza decía hace un momento, a lo de la predestinación. Hermano, fíjese que en el capítulo 1... No me gusta mucho la palabra porque de eso hemos hablado ya infinidad de veces y es polémico. Vamos a ver. En el capítulo 1 de Efesios, en el verso 4 y 5, hermano, deja entrever como que nosotros ya venimos, hermano, predestinados para salvación aquí en la tierra. Me vas a Sí. perdonar, el tema no es predestinación. Por eso fue que quería que emitieran allá, ahora lo estás resucitando tú. Es que predestinación es otra cosa. Mire, ¿sabe por qué me da alergia a la predestinación? Porque no hay modo que entendamos
que Dios no predestina para salvación o para perdición. Lo que predestina son los oficios, el curso de los acontecimientos para el que escogió esa ruta. Eso era lo que yo le quería preguntar. Sí, papadito, pero no mezclemos. Mire, cuando el cristianismo se está dividiendo en dos desde hace 2000 años. Los que creen que Dios predestinó para perderse y para salvarse, los calvinistas que se llaman, que ya cayeron en desuso, y los arminianos. Los arminianos dicen, no, Dios no hizo nada, nosotros lo hacemos todo. No tienen ni razón ni Calvino ni Arminio. La razón está en que hay que entender que es realmente predestinar. No es solamente predeterminar, sino que predestinar es que, dice, mira, yo te he predestinado para que tengas esto y lo otro, para que seas mi hijo, para que tengas la forma de mi hijo, para que esto, para lo que lo hace más amar, si crees en el hijo. Pero te he predestinado para el infierno y que pagues todos tus pecados en el infierno si rechazas a mi hijo. Eso es muy distinto. Entonces, desde antes de la fundación del mundo, Dios predestinó lo que iba a ser para los unos u otros según lo que escogieran. Pero nunca pudo haber Dios predestinado lo que uno iba a escoger. Porque el día que Dios predeterminara lo que uno iba a escoger, ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el que gesta lo que va a suceder? Solo Dios. Miren esto. ¿Por qué si Dios predestinó? Así pues en ese concepto. Predestinó a Matías para que fuera el número 12 de los apóstoles. ¿Por qué no lo nombró desde arriba? Escojan, sorteen. ¿Está participando el hombre en la escogencia o no? ¿O fue una comedia? Escojan, pero yo de todos modos voy a decidir. No, hermano, pongámonos claros. Van a perdonar, yo no estoy en contra de la pregunta, estoy en contra de que no veo que esté claro la predestinación. A muchos hermanos me preguntan de predestinación. Por lo menos yo les voy a decir mi vía, mi ruta. Yo no puedo conciliar que Dios predetermine y al mismo tiempo quiera que todos se salven. Yo no quiero que ninguno perezca. Sí, un fatalismo. Yo no quiero que ninguno perezca. Yo quiero que todos se arrepientan. ¿Pero será que todos se arrepienten? No. Entonces no lo determinó Dios. Lo determinó el que no se arrepiente. ¿Sabe? Insisto en eso. La palabra, mire, a todos los lugares donde yo voy, y voy a muchos. Y por cierto, ahora donde acabo de estar, en Chicago, la pregunta fue, hermano, respecto a la predestinación, pues me pongo alérgico, es que ya no vuelven a preguntar eso. La predestinación, le dije al fulano, mire hermano, le dije, porque vi cómo me lo preguntó, no así como ustedes. Me dijo eso, entonces le dije, ¿tú quieres saber si no te puedes perder aunque peques? ¿O quieres saber qué hizo Dios antes? Porque si quieres saber que no te vas a perder para que, aunque peques, me estás pidiendo permiso para pecar. Si lo que quieres es feriado, peca, prueba. Ahora, si lo que quieres es saber qué Dios hizo, te lo voy a decir que Dios hizo. Dios hizo que fueran a la imagen de su Hijo, predestinó a los que tenían que ser a la imagen de su Hijo, media vez hicieran lo que Él dijo que hicieran. Crean en mi Hijo y van a ser a imagen de Él.
Eso no te lo preguntó a ti a ver si lo dejabas que lo hiciera. Lo hizo. Así va a ser. El que rechace a mi hijo se va al infierno con toda y corbata. Así va a ser. Porque está predestinado. Pero te deja que tú digas a dónde te vas a ir. Vamos a ponerlo de otra manera para que quede esto terminal, hermano. Manda a su primer Adán, Dios. Y lo va a probar. Pero él no va a probar a Dios. No se va a probar a sí mismo. Va a probar al enviado, al primer Adán. Porque es que me han preguntado, mire hermano, ¿y por qué Dios, sabiendo que iba a caer Adán, dejó que cayera? Si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido bicicleta. Y si mi abuela hubiera tenido bigotes, hubiera sido mi abuelo. No hagamos inferencias por lo negativo. ¿Y qué hubiera pasado si el mundo hubiera sido de gas? Pues seríamos gases. ¿Y qué hubiera pasado si, bueno, y si hubiera pasado si mi papá no encuentra a mi mamá? Pues sería de otros padres, viejo. ¿O crees tú que no hubieran nacido si no se hubieran encontrado a los padres? Ahora, voy a poner otra. Bueno, entonces cuando puso a Adán, lo probó, ¿eh? Y ya ve que ya va a caer, ya se fue así, hizo torta ese Adán. Mejor bajo yo. Y yo contesto, dijo Dios, no, si nos estaba probando él. Si él cae, lo echo del huerto. Lo predestinó. Predestinó la salida del huerto de los desobedientes. Pero no predestinó a Adán. Predestinó que si hacía lo que iba a hacer, negarlo, desobedecerlo, lo echaba. Eso no lo modificó. Adán, vamos para afuera. Pero si Adán hubiera obedecido, no estaba predestinado para echarlo. Le hubiera dicho, Adán, te felicito, pasaste la prueba, quédate en el paraíso. Más claro no canta un gallo. Ahora, dijo Moisés al salir del Mar Rojo, frente al monte Sinaí, ahora Israel, y nosotros somos el nuevo Israel con el nuevo Moisés. Aquellas son figuras. Ahora Israel, les pongo al cielo por testigo que está delante de ustedes la vida o la muerte. Escojan. Y la mayoría se fue al monte Ebal de la muerte. Y entonces Dios dijo, bueno, se fueron al monte Ebal, entiérrenlos en el desierto. Se fueron al monte Gerizim, al reino, a Canaán. Bueno, no predestinó que unos se fueran a... ¿Cómo? No, absolutamente condicionado. Vamos a ponerlo condicionado ya que mencionaste. Ya ven por qué no quería yo que mencionara mi hermano aquí y mi hermano era la predestinación. Porque nos estamos todo el día y usted tiene la culpa. O ellos dos. Digámoslo así. Definitivamente Dios en su presciencia sabía lo que iba a pasar. Pero Él determinó en su omnipotencia, en su, ¿cómo se llama? Soberanía.
que él iba a hacer que fueran a imagen de su hijo estos, y estos a imagen de Adán, sin caer, antes de caer, y estos a imagen del diablo, si hacían esto, esto o esto. Si obedeciereis, Caín, haciendo lo que hizo tu hermano Abel, yo te perdonaría. No, te condeno. Ahí está la predestinación. Por eso, el vericueto nos metimos. Vamos a ver. Yo, dice el Señor, quiero tener a todos a mi semejanza. Eso fue el proyecto, hermano. ¿No nos hizo la semejanza a Él? Todos. Todos, hermano, perdón que haga ese énfasis. Hasta Luzbel. Bueno, que me voy más allá. Hasta la maldad y la iniquidad, que son tatas de Luzbel, de Satán, estuvieron en Dios. Fíjense lo que me estoy comprometiendo. Ahora le voy a decir por qué. Porque si hubiera otro creador, habría otro Dios. En disputa. Para mí, y espero que para usted también, hay un solo Dios. Amén. ¿Cierto? Ya se amarró la cola. Porque, ahora le doy el jalón. Si hay un solo Dios creador, de quien salieron todos los espíritus y la materia, por supuesto. ¿A quién predestinó Dios para que se perdiera? A ninguno. Ahora bien, Luzbel, te pongo en el monte del Edén de Dios. Te doy espíritus, te doy todo. Ahí está tu reino. Ahí está tu paraíso. Si obedeces. ¿No obedeció? Vámonos para afuera. Vámonos para afuera. Y ni siquiera Dios se ocupó de él, sino que mandó un querubín ungido que lo echara. Había uno que lo velaba a Luzbel. El querubín ungido junto al que te puse, dice. ¿No quieren leerlo? ¿Lo quieren leer? No sé si aquí o no sé en dónde. En Ezequiel creo, ¿eh? Pero en la versión, o en la aramea, sí. Yo todavía no estoy usando la aramea porque la estoy leyendo detenidamente. Está muy buena. Y tiene sus espinitas. ¿Tienen aramea? Ninguno dio señales de vida. Dice, a causa de tu gran comercio, te llenaron de violencia y pecaste, por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector, Oiga, hizo que desaparecieras de en medio de las piedras de fuego. tenía un guardián, el policía, ¿verdad? El policía del Edén tenía un policía que lo controlaba. Ahora, lo echaron porque desobedeció. Muy bien, hermanos. Ok, sigamos el principio. Pusieron al otro Adán. Ese era un mesianazgo diferente, ¿no? El de ángeles. Ahora pusieron el de los hombres. Adán. Desobedeció, vámonos para afuera del Edén. Lo mismo se fija. Y ponen al postrer Adán. ¡Qué tremendo! Y lo ponen en un huerto. En el de Getsemaní. ¿Vas a obedecerme? Sí, Señor, hágase tu voluntad.
y no la mía. Lo dejaron en el Edén. Pero nosotros que vamos detrás del que dejaron en el Edén, si desobedecemos, ¿cree que nos van a hacer un campito ahí adentro? Vamos afuera. Echó al grandote, echó al hijo y no al otro Adán. No va a echar al nieto. Bueno, hasta ahí, hermano. Termina la predestinación. Doctor, solo tengo una duda. Cuando dice, usted habló sobre la unidad, o la esencia, perdón. Usted decía en la esencia es un Dios, es una esencia. Sin embargo, dice, y el Espíritu se movía. Quiere decir que tenía una locomoción. ¿Espíritu qué? El Espíritu de Dios se movía. Allá. O sea, tenía una locomoción. Eso quiere decir que estaba viniendo hacia acá también a la tierra, como persona, como en Espíritu Santo, en Hechos. Empapaba todo. ¿No? ¿Cómo? No por moverse tenía que ser persona. Ah, ok. Dios Padre se mueve y no es una persona con cuerpo. Oye, ¿era una virtud entonces de él? Una energía. Una fuerza. Ok. Hay otra pregunta más. Pero para aclararlo, el Altísimo, lo puse hoy en la mañana. Amén. Como que ya sabía que iban a preguntar, ¿verdad? El Altísimo, el Aion, define la divinidad en esencia, no otro Dios. El Padre, Yahvé, define al Creador, no otro Dios, porque es la misma esencia. El Hijo, Verbo, define al Redentor, aunque no es otro Dios. Porque al que engendraron fue a Jesús, no otro Dios. El Espíritu Santo define, como persona, define al santificador. Pero es el mismo Dios. Amén. Tengo otra pregunta, pastor. Cuando habló usted sobre que eran 12 apóstoles allá y que ahora en el tiempo de hoy pueden haber miles, ¿no? Pero... los que sean necesarios. Amén. Ahora, yo la vez pasada oí en el radio al hermano Sergio y hablaba sobre las características del Ya le echaste la apostolado. culpa al hermano Sergio. Allá atrás está. Y entonces, pues, sin embargo, lógicamente, pues no alcancé yo, él no explicó un poquito más de eso, pero, o sea, como este es un discipulado general, yo quisiera saber cuáles son esas características en las cuales podemos encontrar al apostolado. ¿Pero por qué mencionaste al hermano Sergio? Para comparar a ver si está cabal él o No, lo que pasa es de que yo no escuché eso, o sea, mi pregunta es porque yo no sabía que pues habían ciertas características en un apóstol, ¿no? Si no Entonces tendríamos... se las mencionó, pero yo no las Sí, escuché. papadito, pero como el tema no es ese ahora, tendríamos que coger toda la tarde para explicar todas las áreas. Y por favor no hagan comparaciones que dijo fulano, dijo sultano, porque entonces me van a poner en el estrecho de que si diría él más o yo menos, o cómo es la cosa, ¿verdad? Yo creo que hay unidad en lo que estamos enseñando, pero no es el tema. No es el tema de ver cada área, pues, y las características de cada uno. Es otro discipulado. Muy bien. Hermano Otto, con relación a la estructura de la iglesia, me llamaba la atención Juan capítulo 3, el pasaje en el que el Señor se encuentra con Nicodemo. Mi pregunta es, ¿cómo quedan esas dos categorías dentro de la estructura de la iglesia? Las dos categorías me refiero los que pueden ver el reino y los que no pueden ver y los que no pueden entrar. ¿Cómo quedan esas dos categorías en la estructura de la iglesia? Bueno, son fases, más que categorías, aunque pueden inferir categoría. Por ejemplo, Moisés era tan salvo como Josué. Moisés vio Canaán y Josué entró. Pero no era más uno que otro. Lo que pasa es que a uno les toca una fase por el abordamiento de su entrega o de su sujeción a la misión, etcétera, a la misión que les dan. Pero
Por ejemplo, Moisés, yo no creo que Josué no haya pecado, era un vano. Pero Moisés no entró por la rebelión de Meriba. A él le tocó ver, pero el propósito debería haber sido entrar. Sin embargo, no llenó los requisitos de entrar. Para entrar a la tierra prometida por la propia fuerza de él, y ahí vamos a ver cuándo estuvo la causa, tenía que haber cumplido la ley. Y hacerse de la gracia. Así entraron Josué y Caleb a Canaán. Moisés no entró porque al rebelarse en Meriba, no tanto fue la rebelión en el sentido de un pecado específico, sino que le quitó la gloria a Dios en Meriba. Dice que le dijo al pueblo, les vamos a dar agua en el Motagua, no. Les vamos a dar agua. Cuando Dios le dijo y golpeó la roca, Dios le dijo, háblale a la roca y yo voy a dar agua por medio de la roca. Entonces Moisés bien enojado, ¡fao! Golpeó la roca. Y les vamos a dar agua, dijo. Oh, salió agua. Dios cumplió su palabra, dar agua. Pero Moisés se rebeló y tomó la gloria de Dios. A mí me habló respecto de ese punto el Señor una madrugada, me dijo esto. ¡Ay de los ministros! Óigalo bien. ¡Ay de los ministros! Que me tiran a mí la gloria para que les caiga a ellos encima. En mi nombre se echan la gloria a ellos. Por eso maté a Moisés. Ahora vamos a ver por qué lo mató. Si era su adalid, su líder. Lo mató la ley. Porque quiso entrar por méritos. Y al robarle la gloria a Dios, quebrantó la ley. La ley lo tenía que matar. Como mató a todos los que quebrantaron la ley sin ir a la gracia. Los que quebrantaron la ley en el desierto sin ir a la gracia fueron todos, menos las mujeres. Miren cómo se salvan, menos las mujeres y los niños. Y Josué y Caleb, los únicos que se cogieron de la gracia, porque la ley los hubiera matado, fueron Josué y Caleb. Quiere decir que el que no cambie de espíritu, porque dice que Josué y Caleb tenían otro espíritu. Por eso dice, es necesario nacer otra vez del espíritu para poder no solo ver, sino entrar. Levante sus manos, esto es glorioso. Son fases. No nos contentemos solo con ver, hermano. Moisés vio Canaán. Entremos. Y no vamos a entrar por la ley. Entremos por la gracia. Cojámonos de la gracia. Y digámosle, Señor, sé propicio a mi pecador. Dame la gracia de entrar. Y no le digamos, tengo que entrar porque cumplo contigo. Eso dicen los hermanos del pródigo. Aleluya.
Tomemos la lección, hermano. Mire, si se le olvidan todas las demás de esta mañana, que no se le olvide esta última. Que no se nos olvide esta última. Cuidémonos de no enamorar a la novia de Cristo para que sea esposa nuestra. Dueños de la novia de Cristo. No, hermano. Eso se llamaría adulterio, ¿verdad? Enamorar a la novia de Cristo para que nos quede a nosotros. No, la novia es del novio y del esposo. Nosotros somos caporales apenas. ¿Cómo va a querer el caporal casarse con la hija del dueño de la finca, hermano? Lo sacan sin sombrero. Aleluya. Hermano, tomemos esto como una lección. Estos discipulados son lecciones vivas. ¿O solo va a aprender lo que lo va a condenar? Porque cada vez que usted oye más se condena si no hace. Y como no lo podemos hacer todo, por la carne que tenemos, cojámonos de la gracia. Y ahí entraremos a Canaán. A la Canaán celeste. Amén y amén. No se nos vayan a mover. Hay 2 o 3 noticias o informes o avisos importantes.